Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Somos María y Nayeli, estudiantes de primer año de psicología. Y hoy queremos hablarles de un tema que, la verdad, muchas veces se siente muy cercano a nosotros los jóvenes bolivianos. Sí, totalmente vamos a hablar sobre cómo asumir responsabilidades desde muy jóvenes. Puede influir en que más adelante evitemos nuestras responsabilidades y también queremos entender cómo se diferencia eso del famoso síndrome de Peter Pan. Nuestra pregunta de investigación es: ¿puede la necesidad de asumir responsabilidades a temprana edad en jóvenes influir en su posterior evitación de responsabilidades? ¿Y cómo se diferencia esta evitación de la asociada al síndrome de Peter Pan, considerando el contexto social y económico boliviano? Suena bien, pero es básicamente algo que pasa mucho acá. O sea, que jóvenes que tuvieron que crecer rápido, cuidar hermanos, trabajar o ayudar en la casa, y después cuando llegan a la adultez se sienten agotados o simplemente ya no quieren seguir cargando con más cosas. Desde que leímos en Papalia la etapa de la adultez emergente, entre los 18 y los 25 años, es un momento donde uno busca su identidad, independencia y estabilidad emocional. Pero claro, si tuviste que hacerte adulto a los 13 o 14, ese proceso cambia mucho. Exacto, y es como que llegas a la adultez con un cansancio, no con ganas de explorar o crecer, sino más bien con esa sensación de que ya me tocó ser adulto demasiado pronto. Por otro lado, Dan Kiley hablaba del síndrome de Peter Pan, que se da en personas adultas que no quieren crecer o asumir responsabilidad, pero más por miedo o inmadurez. Sí, eso me llamó la atención, porque no es lo mismo no querer crecer que necesitar un respiro después de haber tenido que hacerlo antes de tiempo. Totalmente. Y Erik Erikson también lo explica con sus etapas psicosociales. En la juventud se enfrenta la crisis de identidad versus aislamiento. Si no logras consolidar tu identidad, es normal evitar responsabilidades o relaciones profundas por inseguridad o agotamiento. Y en Bolivia esto se nota mucho. Según el INE, varios jóvenes empiezan a trabajar desde los 14 o 15 años, sobre todo por necesidad de la economía. Sí, y también pasa mucho en familias, especialmente en las familias rurales. Los hijos mayores se vuelven como los segundos padres de sus hermanos, asumen ese rol sin haber terminado de ser niños. Exacto, y eso marca después de cuando llegan a la universidad o a la adultez. Muchos sienten como que ya están cansados de todo, y es comprensible, no es flojera, es agotamiento. Además, el contexto económico no ayuda. A veces estudias, trabajas y aún así te sientes que no avanzas. Entonces, evitar responsabilidades se vuelve como una forma de protegerse emocionalmente. Nosotras entrevistamos a una psicóloga joven de La Paz y lo que nos dijo nos hizo pensar mucho. Sí, ella comentó algo así como que muchos jóvenes que crecieron con responsabilidades tempranas sienten que ya vivieron demasiado para su edad y que cuando llegan a la adultez no es que no quieran madurar, sino que emocionalmente están agotados. Esto me hizo pensar en una amiga que desde los 12 cuidaba a sus hermanos y trabajaba los fines de semana. Ahora que tiene 20 años, dice que solo quiere descansar, viajar o no hacer nada. Y claro, la gente la juzga, pero si entiende su historia, tiene sentido. Totalmente. Creo que a veces confundimos inmadurez con la necesidad de sanar. Entonces, después de analizar todo esto, creemos que si asumir responsabilidades tempranas puede influir en la evitación posterior, pero no porque los jóvenes sean inmaduros. Sino porque emocionalmente están cansados. Es como un mecanismo de defensa frente al agotamiento y la inestabilidad de su entorno.
Y a diferencia del síndrome de Peter Pan, que es miedo a crecer, acá se trata más bien de una reacción ante la saturación, es decir, querer descansar de tanto ser adulto demasiado pronto. En el fondo, es una forma de adaptarse a un contexto difícil, no a una falta de responsabilidad. Creo que con este tema aprendimos que la madurez no siempre significa cargar con todo y que a veces poner límites también es una forma de crecer. Sí, y como futuras psicólogas también tenemos que mirar el contexto, no juzgar solo la conducta, sino entender la historia detrás. Gracias por escucharnos. Esperemos que con este podcast los haya hecho reflexionar un poquito sobre cómo vivimos la madurez y la responsabilidad en nuestro país. Esto fue Entre la madurez forzada y la evasión. Jóvenes bolivianos frente a las responsabilidades. Nos escuchamos pronto.